Sí es curioso porque, o sea, sí voy a tener que abordar la parte del contexto musical que había en mi casa, Por por ejemplo, supuesto, ¿no? güey. O sea, tengo que, o sea, no me gusta, yo esto lo aprovecho el momento como para decirlo. Yo desde que me dedico a lo que me dedico, es chistoso porque de cierta forma yo sí he tratado de mantener un poco, no anonimato como tal, pero he tratado siempre de mantenerme un poco a raya con respecto pues, a lo que involucra el apellido, por decirlo, Por ¿sabes? O sea, supuesto. o el porvenir de mi trabajo, ¿sabes? De que no, o sea, obviamente es inevitable y no me puedo pelear con esa idea, pero siempre he tratado de mantener como una línea de, güey, yo soy Adrián y pues el Tucent luego viene de repente de la nada, ¿verdad? A Pero Julián le pasa par, par, exactamente lo mismo, güey, ¿no? O ajá, sea, sí, 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 y no, pero, y la verdad es que no me peleo con ello, y si la gente demerita el trabajo porque, es que este güey es, la neta es que me viene sí, guango, güey. la verdad, pero a lo que quiero, regresándome a la cuestión musical de esto, es que tengo que partir de que la verdad he sido una persona sumamente privilegiada por el hecho de tener, y creo que eso es cuando me preguntan como, güey, qué es que a ti qué te enseñó tu papá? ¿Qué te enseñó tú? No sé qué. La realidad es que nada. La realidad es que mi papá nunca me dio clases de nada, nunca me dio un instrumento, nunca me dijo, ya haz esto, haz el otro. No, lo que más agradezco y creo que más aprecio de haber crecido en un entorno familiar musical fue el acceso a la música que tuve. Ujú. O sea, el tener la fortuna de haber crecido escuchando desde niño cosas tan complejas como Weather Report, como el quinteto de Miles Davis, hasta Jordi Zaval, de brincar a, no sé, a Emerson Lake and Palmer, por ponerte algo, o Herberto Gismonti. O sea, era un universo de música que la verdad pues, no tenía ni siquiera idea y lo daba por hecho, ¿no? Hoy por hoy que tengo un poco más de conciencia, digo, bueno, puta, ¿en qué momento me hubiera imaginado poder escuchar un disco de los Yellow Jackets ahorita buscándolo solo? Entonces, pues, por ejemplo, sí tengo como un recuerdo fuerte de niño, una época en la que pues mi papá escuchaba mucho, 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 por ejemplo, todas las mañanas era escuchar a James Taylor o brincar a Gino Vanelli, ¿no? Era como que el soundtrack de mi día a día, pero ya un poco acercándonos a la parte personal, el primer acercamiento a lo que a mí me empezó a definir musicalmente hablando fue cuando mi papá me llevaba a la escuela cuando me tocó, o sea, en la división de tareas de una pareja, le tocaba de repente a mi papá llevarme a la escuela, ¿no? Entonces, como que en ese momento, él aprovechaba como para poder escuchar música que no usualmente escuchaba en la casa. Entonces, en ese entonces, pues bueno, el carro que teníamos tenía para cassettes, Ujú. y de repente él bajaba con cajitas de cassettes y me daba mucha risa porque siempre, yo nunca escuchaba a mi papá cantar, y cuando se subía al carro, él ponía Grand Funk, Órale, güey. Hendrix, Black Sabbath, Mountain, Rainbow, y era como de puta, el contraste de lo que escuchaba, y decía, es que esto me gusta, y ver a mi papá prendido echando Grand Funk a todo pulmón a las 7 de la mañana, decía, güey, ¿qué es esto? Deep Purple. Y entonces ahí fue como que es muy cagado, ¿no? Porque era como de cierta manera tenía como esta esencia como de lo prohibido, como de lo escondido, Era porque como no lo su lado escuchaba en, irreverente, ¿no? El coche, güey. ajá, ajá. Ya después cuando crecí, ya fui sabiendo que el primer instrumento que mi papá tocó fue la guitarra. Y él tenía una banda de rock en los setentas, antes de poderse dedicarse al jazz y todo el rollo. Entonces, como que era esa parte, de repente, por alguna razón, siempre le tocaba conmigo, ¿no? Y yo inmediatamente conecté con ese pedo. Dije, güey, esto es lo que me gusta. Esto es lo que me hace sentir como adrenalina, estar para arriba a la madre, ¿no? O sea, porque, pues, bueno, yo estaba muy acostumbrado, te digo, a escuchar en las mañanas a los Beatles, a todo esto que te estaba diciendo, ¿no? Música mucho más conservadora, de cierta manera, por decirle algo, ¿no? Entonces, empecé a apreciar muy cañón esos momentos, mucho, muy cañón, muy cañón. Entonces, él evidentemente se dio cuenta del que pues, yo desperté interés de ese tipo de música. Entonces, poco a poco pues yo me iba como dando así de que un disco, ¿no? O yo de repente me metí a robarle los discos de Zeppelin. Y poco a poco, y iba robando así, pues, toda esa info, ¿no? Entonces llega ya el momento de los DVDs y pues bueno, te empiezan a traer, llegar a mi casa DVDs de Zeppelin, de Hendrix, de Grand Funk, hasta que llegó el que fue realmente el artífice de que a mí me gusta la música que me gusta, fue mi hermano, Jan.
Él fue el primer güey que llegó a mi casa con un disco de Metallica, que llegó con un disco de Rush, trajo un disco, un DVD de Motley Crue, y ahí fue cuando dije, madre de Dios, esto es lo que me late, este es el pedo, esto es lo mío, ¿no? O sea, y de hecho ahí tengo muy claro el momento en el que yo decidí dedicarme a tocar la guitarra, fue viendo Jan empezó a ir mucho a comprar, como no, o sea, no teníamos tanto acceso a comprar DVDs y ir así de que a Estados Unidos acá a traernos entonces empezamos a ir a Pericuapa, a un bazar en el sur de la ciudad, a comprar DVDs quemados, piratas, güey, que se los traían, y él compró un DVD con una compilación de todos los videos de Guns N' Roses. Entonces, un día viendo así la tele, pues aparece el video oficial de Paradise City de Guns y sale así de que Slash tirando toda la porquería con el estadio lleno. Dije, güey, no, eso es. O sea, podemos decir que Slash fue tu Sí, piedra angular, güey, así, tu o sea, sí, revelación. ver eso y dije, esto es lo que quiero, ahí, y entonces ya solito yo empecé a pues, ir comprando revistas, investigando. O sea, el primer disco que me compré con mi dinero, ahorrando de que vendía juguetes y la madre hacía cosas, fue el Master of Puppets de Metallica. Puta, Y qué ya, yo tiempo. solito, pero pues implicaba cosas chistosas, ¿no? Como que pues darse cuenta, no, nunca fui como tal así el black sheep de la familia, pero era como de, güey, pues mi jefe en ese entonces muy música de concierto, mi mamá cantante de música clásica, el ambiente muy jazzista, ya sabes, como muy by the book, Sí, y pues, muy güey, correcto, güey, ¿no? yo no resonaba con eso, ahí me paraban o sea, iba a la orquesta 2 veces a la semana, ¿no? Y increíble, pero pues, en ese entonces yo no resonaba con eso. Y fui partiendo y fui descubriendo y descubriendo y descubriendo por mi cuenta eso, ¿no? Descubrir, o sea, como los clásicos, ya traía como el background de música setentera, hasta que ya fui yo descubriendo, pues, Metallica, Judas Priest, eh, Megadeth. Luego me clavé cabrón con el progre, o sea, empecé a escuchar, ya después como mi jefe me pasó discos de King Crimson, empecé a escuchar más a Emerson, Lake and Palmer, Dream Theater, Liquid Tension, y de ahí brinqué a una cosa que nadie se lo esperaba, pero pues de ahí me empecé a clavar mucho más con el rollo del hard rock ochentero. Órale, O güey. sea, como que me di cuenta que hubo cuando descubro Van Halen full, dije, ok, de esto se trata la guitarra eléctrica. Y pues brinqué a escuchar a Rat, a escuchar a Dio, a Cinderella, de Def Leppard, Motley Crue, y más, a Shotgun Messiah, ya cosas muy clavadas así en el hard rock. Y de ahí, pues para el Real, ya me fui a la vez, seguía escuchando todo lo que se seguía escuchando en casa, ¿no? O sea, mucha música, o sea, mucho jazz, mucha música clásica. Por ejemplo, mi mamá estaba muy clavada con música, o sea, música brasileña, y pues un poco así de todo, pero de que de forma propia, pues eso, así me fui yo atravesando.